Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en, en esta cita que hacemos para meditar cada una de las horas de la pasión de Jesús, según este libro escrito por la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hoy entramos a meditar la hora 14, en la que Jesús, de nuevo ante Caifás, y luego Caifás lo manda a Pilato. A través de esta hora, muchas son las enseñanzas que Jesús nos da. Pero pudiéramos decir que la enseñanza central va relacionada con la verdad. Esa verdad que es Jesús mismo, que en Él esa verdad es luz, porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es la luz. Y esa verdad y esa luz son las que forman su vida en nosotros, porque Él es la vida. Tenemos que poseer la vida de Jesús, pero esa vida solo la podemos poseer a través de la luz y de la verdad que es Él mismo. Vamos a profundizar esto a través de la meditación de esta hora. Iniciemos con nuestra acostumbrada oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Adolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión. Estás tan agotado que a cada paso que das parece que te vas a caer. Quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando veo que estés a punto de caer. Recordemos en qué estado estuvo Jesús en la prisión. Como colgando, porque estaba amarrado de pies y manos, pero su cuerpo no estaba apoyado en nada, sin poder quitarse los cabellos de su cara, sin poder proporcionarse el mínimo alivio. Veo que los soldados te presentan ante Caifás, y tú, oh Jesús mío, apareces de nuevo en medio a ellos cual sol radiante. Y aunque estás tan desfigurado, tu luz se difunde por doquier. Caifás se regocija al verte tan malamente reducido, y al ver el reflejo de tu luz se ciega aún más, y lleno de cólera te pregunta de nuevo: ¿así que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios? Recordemos que ya se lo había preguntado. Antes de entregarlo a los soldados se lo había preguntado. Y Jesús le confirma que él es el Hijo de Dios. Sin embargo, Caifás le vuelve a preguntar. Y casi que pudiéramos decir se hace doblemente culpable, porque es una verdad que se le dice repetidamente y con la fuerza de un Dios. Y con
autoridad suprema, con tu voz llena de gracia, capaz de cautivar todos los corazones. Tú le dices nuevamente: sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y ellos, a pesar de que sienten en sí mismos toda la fuerza de tu palabra, sofocando todo y sin querer saber más, a una sola voz gritan todos: es reo de muerte, es reo de muerte. Se nos muestra aquí una vez más lo que es el endurecimiento de corazón. Cuando el corazón está endurecido, empecinado en el pecado o en el orgullo, la soberbia, el creer que tus criterios son los válidos, que lo que tú piensas es lo que es, el estar totalmente resistido a la verdad, cuando hay una resistencia interior a la verdad, y esa resistencia la produce regularmente en la soberbia, el apego a mis criterios, a mis puntos de vista, no me deja reconocer la verdad que el otro me está comunicando. Eso nos puede pasar muchas veces. Eso le pasó a los judíos. La verdad misma, que es Jesús, se estaba comunicando, se les estaba entregando. Sentían la fuerza de la palabra de Dios, pero la soberbia no los dejó aceptar. Y por eso pronunciaron la sentencia de muerte sobre Jesús. Lo declararon reo de muerte. Es el momento de pedirle a Dios que no deje que la soberbia anide en nuestro corazón, como dice el Salmo. Que por favor quite de nosotros todo lo que impida que la luz de la verdad ilumine nuestro ser. Porque en este momento hay tanto de esto, tantos teólogos, predicadores, personas ilustres en el error, convencidos que están en la verdad. ¿Por qué? Porque no han dejado que la luz de Cristo, que es la verdad misma, los llene. O porque no la han querido buscar o leer, o porque no aceptan escucharla. ¿Cuántos cierran sus oídos a la palabra de Dios, que es la verdad? Y por cerrar sus oídos a esa palabra, se quedan en el error, convencidos que están en la verdad. Y son capaces hasta de dar la vida por esa mentira. Tenemos el caso de los que están en tantas otras religiones, o los que siendo católicos se pasan a otra religión por lo mismo, ¿verdad? Porque no se buscan a sí mismos, no buscan a Jesús. Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilato. Y tú, condenado Jesús mío, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación que parece que se la arrebatas al inicuo pontífice. Y de este modo reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia, y por todos aquellos que en vez de afligirse por el mal, se alegran y gozan del pecado. Y esto los lleva a la ceguera y a sofocar en ellos toda luz y gracia. Acompañemos a Jesús en este momento. Todos se alegran cuando le dicen que es reo de muerte. ¿Por qué se alegra? ¿Cuándo nos alegramos nosotros del mal que le sucede a una persona? Cuando hay sentimientos de venganza. Y eso no está bien.
Eso no es cristiano. Cuando se está dando crédito a mis criterios sabiendo yo que no son reales, no son verdaderos. Sin embargo, me alegro. Pero lo terrible es que esa alegría por el mal, todo mal a mí me debe afligir. Todo mal, todo pecado, toda obra mala en mi corazón debe producir aflicción. Porque si yo amo a Jesús, sé que el mal y el pecado lo están ofendiendo. Y me ha de doler ver las ofensas, porque todo pecado es ingratitud para con Jesús, que nos libró del pecado y a qué precio. Es ofensa, es desprecio de la gracia. Me debe doler. Pero si no me duele, sino que me alegro, es porque en mí hay sentimientos negativos o de venganza o de triunfo de mi egoísmo y de mi orgullo. Y eso me hace más ciego espiritualmente. Terrible, sofoca en mí la poca luz que haya o la poca gracia. Por eso tenemos que estar atentos. Esto puede suceder, ejemplo, cuando, voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahorita. Yo tengo un amigo o pariente que se lanzó a un puesto político. Yo sé que no es bueno, que no lo va a hacer bien, pero me va a favorecer a mí, porque si él queda, le van a dar trabajo a mi hijo o me va a conseguir la beca en la universidad y no me importa que no vaya a gobernar bien. Lo que me importa es lograr lo mío. Y cuando se deja a uno que sí va a gobernar bien por escoger a este que va a gobernar mal, yo me alegro. Me estoy alegrando de algo malo. ¿Por qué me alegro de algo malo? Pero porque me favorece a mí. Ahí está el egoísmo. Es el egoísmo, es la soberbia lo que nos lleva a no afligirnos por el mal, sino alegrarnos por el mal. Y eso sofoca en mí toda luz y toda gracia. ¿Cuánto debemos purificar nuestro corazón? Vida mía, tus reparaciones, tus oraciones hacen eco en mi corazón y yo reparo y ruego unido a ti. Acompañemos a Jesús en estas reparaciones. Repara por los pecados que se hacen deliberadamente, con malicia, por los que se afligen, en vez de afligirse por el mal, se gozan. Ir viviendo con Él este momento como lo vivió Él interiormente. Hacer nuestras sus reparaciones. Dulce amor mío, veo que los soldados, habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, al verte condenado a muerte, te agarran y te ponen más cuerdas y más cadenas. Te sujetan tan fuertemente que casi le impiden todo movimiento a tu divina persona, y empujándote y arrastrándote te sacan del palacio de Caifás. Acompañemos a Jesús, que va hacia el palacio de Pilato, atormentado por los soldados que se complacen en hacerlo sufrir. Te esperaba la multitud del pueblo, mas nadie para defenderte. Y tú, divino sol mío, sales en medio de ellos queriendo envolverlos a todos con tu luz. Ese es Jesús. Recibe desprecios y da amor. Recibe calumnias, injusticias y comunica luz.
Danos, Señor, vivir estos sentimientos de bondad, como lo viviste tú, cuando nosotros nos encontremos en iguales o semejantes situaciones. Al dar los primeros pasos, queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas, suplicas y reparas por quienes usan sus primeros pasos para obrar con malos fines. Aquí hay una actitud de Jesús que debemos tener en cuenta siempre y que son los actos que tenemos que hacer para ir aprendiendo a vivir en su voluntad, porque vivir en su voluntad es vivir la misma vida de Jesús. Jesús, al caminar, encerraba en sus pasos los pasos de todas las criaturas. Y en este momento en que Él sale de un juicio para vivir otro juicio, sale del juicio de Caifás para ir a vivir el juicio de Pilato, es como cuando a un condenado o a un preso lo llevan de un juzgado a otro, o de la cárcel lo sacan para el juzgado. Jesús reúne en sus pasos los pasos de todas las personas que salen de la cárcel, y reuniéndolos en Él, los ofrece. Encerrar en sus pasos los pasos de las criaturas, al encerrarlos, suplica y repara por quienes usan sus primeros pasos para obrar con malos fines, unos para vengarse, otros para matar, otros para traicionar, para robar y para tantas otras cosas. Y eso es el pan nuestro de cada día. ¿Cuántas situaciones se viven de estas que nos describe Jesús aquí? Es unir nuestros pasos a los de Jesús, y al unir nuestros pasos a los de Jesús, encerrar los pasos de todas las criaturas para reparar como reparó Jesús, para suplicar por ellos, para quitar de sus corazones los sentimientos de venganza, de odio, de rivalidad, los deseos de homicidio, de traición, de seguir robando. ¿Cómo te hieren el corazón con todas estas ofensas? Y para impedir tanto mal, oras, reparas y te ofreces todo tú mismo. Esto que Jesús vivió tenemos que vivirlo nosotros. Ya nuestros pasos tienen que tener las mismas intenciones y ofrecerlo por las mismas reparaciones por lo que Jesús los ofreció. Es hacer nuestra la vida de Jesús. Por eso estas horas de la pasión nos enseñan tanto esta vida interior de Jesús, para que se reproduzca en nosotros, porque ese ha de ser nuestro fin. Pero mientras te sigo, veo que tú, Sol mío, Jesús, apenas empiezas a bajar las escaleras del palacio de Caifás, te encuentras con María Santísima, nuestra hermosa y dulce Madre. Tu mirada se encuentra con la suya, se hieren el uno al otro, heridas de amor. Y aunque al verse hallan alivio, nacen de ahí nuevos dolores. En ti, al ver a tu dulce madre traspasada, pálida y de luto, y en tu querida madre, al verte a ti, sol divino, eclipsado, cubierto de ultrajes, llorando
y en un mar de sangre. ¿Cuál sería el dolor de la Virgen? Ella no lo había visto porque Jesús estaba en la prisión y estaban en la cárcel, y ahora lo ve en semejante situación, desfigurado su rostro, sus cabellos todos desordenados, llorando al ver el endurecimiento de los corazones de ese pueblo judío que fue el elegido y que se ha puesto contra él. Todo ensangrentado porque ha sido maltratado, golpeado, pateado, escupido. Qué dolor el de la madre y qué dolor el de Jesús, porque ve que sus dolores se han reflejado en su madre y la ve sufrir. Pero no pueden disfrutar por mucho ese intercambio de miradas, y sin embargo, solo con el dolor de no poderse decir ni siquiera una sola palabra, sus corazones se dicen todo, y fundidos el uno en el otro, dejan de mirarse, porque los soldados te empujan, y así, pisoteado y arrastrado, te hacen llegar a Pilato. Pisoteado y arrastrado. Jesús mío, me uno a mi traspasada madre para seguirte, para fundirme junto con ella en ti. Y tú, dirigiéndome una mirada de amor, me bendices. Vivir las horas de la pasión es vivir unidos a la Virgen, a su corazón de madre traspasado. Es entrar en ella para con sus ojos mirar a Jesús, para con sus oídos escucharlo, para con su corazón amarlo. Reflexiones y prácticas. Jesús sale a la luz del día. Cuando Jesús sale de la prisión, empieza el día. 5 o 6 de la mañana. Es llevado ante Caifás y con ánimo firme confirma que Él es el Hijo de Dios, porque en Jesús triunfa la verdad. No lo vence el miedo a que por decir Hijo de Dios lo vayan a matar, el miedo al que por decir que es Hijo de Dios lo vayan a ultrajar, se vayan a burlar, lo vayan a despreciar. No, la verdad triunfa por encima de todo. Y nosotros dejamos que Jesús nos guíe cuando salimos a algún lado, o ni nos acordamos de Jesús, porque es que ya si vamos a vivir en su voluntad, en todo momento yo debo fundirme. Y si voy a salir a compras o a hacer alguna diligencia o al templo, a lo que vaya a salir, ya debo ir en Jesús, fundida en Él. Nuestro modo de comportarnos es un ejemplo para los demás. Importante esta reflexión. Todo acto, ¿qué es decir? ¿Qué es ser ejemplo? Mis actos se vuelven ejemplo para los demás cuando comunican virtud. Si yo al comer soy moderada, entonces comunico la virtud de la templanza, porque los otros me ven y caen en cuenta de que debo de ser equilibrado en el comer, en el beber.
en los gastos. Siempre mi modo de comportarme debe ser un ejemplo para los demás. Igual al responder, respondo con delicadeza, con amabilidad, así no me estén hablando de la misma manera. Ser un ejemplo. Nuestros pasos, como si fueran imanes, son una llamada a las almas para que se acerquen a Jesús. Cuando mis pasos se vuelven una llamada a las almas, cuando esos pasos los hago con la divina voluntad, cuando son los pasos de Jesús en mis pasos, entonces se vuelven una llamada a las almas, de lo contrario no. Toda la vida de Jesús es una continua llamada para cada alma. Por eso yo ya no debo tener vida. En mí debe estar solo la vida de Jesús. Continuamos estas reflexiones y prácticas. Si nosotros nos uniformamos a su voluntad, es decir, si nuestros pies cuando caminan son una llamada para las almas, si los latidos de nuestro corazón, haciendo eco a los latidos del corazón divino, se armonizan el uno al otro y piden almas, y lo mismo de todo el resto, conforme sigamos obrando de este modo, estaremos formando en nosotros la misma humanidad santísima de Cristo. Cuando formo la misma humanidad santísima de Cristo en mí, cuando todos mis actos están unidos a los de Jesús, o fundidos para que sean los actos de Jesús en mí. Así que cada llamada más que hagamos será una semejanza más que recibiremos de Jesús mismo. Nuestra vida es siempre la misma o empeora conforme van cambiando las circunstancias. Jesús mío, santidad sin igual, sé tú mi guía, haz que también en mi modo de comportarme externamente yo dé a conocer toda tu vida divina. Porque es que todo acto externo mío, todo comportamiento externo, tiene que ser fruto de una vida interior en la que vive Jesús. Si en mi interior no vive Jesús, no reina Jesús, porque no me fundo en Jesús, mis actos externos nunca estarán llenos de vida ni de luz. El volumen 13 de septiembre 21 de 1921. Vamos a ver las enseñanzas que Jesús nos da en estos apartes de algunos capítulos, en donde precisamente se nos resalta la enseñanza que Jesús quiso darnos en esta hora de la pasión. Dice: hija mía, cuando fui presentado ante Caifás, era pleno día. Y era tanto el amor que yo tenía hacia las criaturas, que salía en este último día ante el pontífice todo deformado, llagado, para recibir la condena de muerte. Pero cuántas penas debía costarme esta condena. Y yo estas penas las convertía en días eternos. Aquí está lo que Él nos dice, lo que la Virgen nos enseña también en sus lecciones. Convertir nuestras penas en vida para los demás. Mi muerte se ha de convertir en vida para los demás, porque cada pena es una muerte a lo que dijéramos se nos está privando. Jesús estaba experimentando la privación, el encierro, la falta de libertad, y eso lo convirtió en vida para nosotros.
Sus penas las convertía en días eternos, con los cuales rodeaba a cada una de las criaturas, a fin de que alejándole las tinieblas, cada una encontrara la luz necesaria para salvarse, y ponía a su disposición mi condena de muerte, para que encontraran en ella su vida. Así que cada pena y cada bien que yo hacía era un día de más que daba a las criaturas. Y no solo yo, sino también, mire lo que nos dice, el bien que hacen las criaturas es siempre día. El bien forma un día y el mal forma la noche en las almas. Cuando se habla de día, se habla de luz, se habla de claridad, se habla de transparencia. Cuando se habla de noche, se habla de oscuridad. Y regularmente el mal se hace en las noches para ocultarlo. Cada pena de Jesús se transformaba en un día. Cada bien que nosotros hagamos, con ese bien formamos un día para la humanidad. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. O sea, cada bien que hagamos llena de luz ese cuerpo místico. Volumen 13, septiembre 21 de 1929, es continuación del capítulo que leímos. Sucede como cuando una persona tiene una luz y se encuentran cerca de ella 10, 20 personas. A pesar de que la luz no es de todas, porque la luz solo la tiene esa persona, pueden trabajar, leer y mientras ellas se aprovechan de la luz, no hacen ningún daño a la persona que la posee. Así sucede con el bien obrar. No solo es día para ella, cuando tú haces el bien, formas el día en tu alma, llenas tu alma de luz, pero al mismo tiempo, esa luz y ese día se extiende a los demás, a muchos otros, porque el bien es siempre comunicativo. Y mi amor, dice Jesús, no solo me incitaba a mí, sino que daba la gracia a las criaturas que me aman, de formar tantos días en provecho de sus hermanos por cuantas obras buenas van haciendo. Y esto es muy importante porque a nosotros nos parece a veces que el bien que hacemos o el mal que hacemos se queda en nosotros. No. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo místico de Cristo está unido, entrelazado totalmente, como lo está nuestro cuerpo. De manera que el mal que yo hago repercute en todo el cuerpo místico de Cristo y repercute negativamente, llenándolo de tinieblas. Por el contrario, el bien que yo hago repercute positivamente en el cuerpo de Cristo, lo llena de luz. ¿A cuántos? Producirá conversión o crecimiento en el bien o santificación. Pasemos al volumen 6 de noviembre 1 de 1903. Parte de esta cita de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que nuestros actos deben ser ejemplo, o sea, motivar al bien. La luz barre las tinieblas, pero hay que poner la luz en medio de las tinieblas. Es importante, ¿no? Hija mía, cuando el alma en todas sus acciones no las hace por otra cosa más que con el único fin de amarme, y ninguna otra recompensa quiere de su obrar más que mi amor, camina siempre de día. Importante, la intención. ¿Con qué intención hago el bien? ¿Hago una obra de caridad?
o hago un sacrificio, presto un servicio. ¿Con qué intención? Porque la intención es lo que cuenta. La debo hacer con el único fin de amar a Jesús, de complacer a Jesús. Cuando lo hago así, esa acción se vuelve día. Jamás para ella es noche. Es más, camina en el mismo sol, que casi como vapor la rodea para hacerla caminar en él, haciéndole gozar toda la plenitud de la luz. Y no solo eso, sino que sus mismas acciones le sirven de luz para su camino y le agregan siempre nueva luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo soy luz? Haciendo el bien, viviendo la verdad. La verdad es luz, el bien se convierte en luz, y no solo para mí, sino para todos los demás. Y eso es lo que quiere Jesús decir cuando dice, brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo van a glorificar? No es diciendo gloria a ti, Señor, cuando ven una obra buena, no. Cuando ven una obra buena, la persona surge en ella el deseo de ser así, de hacer esas mismas obras. Y de esa manera, esta otra persona empieza a glorificar a Dios con su vida. ¿Quién la estimuló? Aquel que delante de ella hizo buenas obras, porque esas buenas obras se convirtieron en luz para esta otra. En el volumen 17 de marzo 1 de 1925. Este es otro capítulo interesante. Vamos a meditarlo. Hija mía, ánimo, no temas, no hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. Miren cómo Jesús nos dice la misma verdad de muchas maneras. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque Él es el sumo bien. Él es la verdad. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior?, le dice Jesús a Luisa. Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un filamento de más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. Cada acto bueno nuestro, como un hilo, como es acto bueno, se convierte en luz. Y ese hilo de luz se une a la luz eterna, a la corriente de luz eterna. Y ese filamento se convierte en luz. El acto bueno es como un filamento. Imaginémonos un alambre delgaditico. El acto bueno. Y ese acto bueno se conecta con la luz eterna, y al conectarse con la luz eterna se convierte en luz. Por cuanto más actos hagas, agregando así otros filamentos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante en ti. ¿Qué quiere decir esto? Y si el acto no es bueno sino malo, no se convierte en filamento, o sea, en un hilo conductor de luz, no. Si el acto es malo, no se convierte en un filamento capaz de conectarse a la luz eterna, no. Entonces, como no es un filamento que tiene la capacidad de conectarse con la luz eterna, ese acto malo no me conecta con la luz eterna, quedo en la oscuridad. Pero si la obra es buena, se convierte en un alambre fino que conectándose con la luz eterna se llena de luz.
Mientras más actos buenos haga, más hilos o más filamentos o más alambres buenos puedo conectar a la luz eterna y más luz me llega a mí. Por cuanto más actos hagas, agregando así otro filamento, la luz será más plena, más fuerte, más brillante. Así pues, lo que has hecho es la luz que ves. Lo que te queda por hacer es el vacío que ves en la misma luz. Porque Jesús le mostraba a Luisa un sol y de allí se desprendía una luz, pero que había como un vacío. Entonces le dice, no, la luz que tienes, la luz que ves es la que has adquirido con tus actos buenos. El vacío es lo que te falta por llenar, los actos buenos que te faltan por hacer para llenar estos vacíos de luz. Yo estaré siempre en medio de esta luz, no solo para gozármela, sino para conectar los filamentos de la voluntad humana con la corriente de la luz eterna, porque el principio, el fondo, la corriente de la luz soy yo. Nosotros seremos luz cuanto más nuestros actos estén unidos a los de Jesús. Nuestros actos buenos. Mientras más actos buenos conectados a la luz eterna, más seremos luz, porque Jesús es la luz. Nosotros no tenemos luz. Mientras más desunión haya con Jesús, menos luz seremos, más tinieblas habrá en nuestra vida. Continuamos en este capítulo de marzo 17, de el volumen 17, marzo 1 de 1925. No hay nada que temer, la luz es la verdad y la luz provee libertad absoluta, porque la verdad nos hace libre, ¿no? Dice Jesús. ¿Sabes tú qué cosa es la verdadera luz? Nos pregunta Jesús. La verdadera luz es la verdad. Importante. Porque ¿qué es un acto bueno? Un acto hecho conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El perdón es la verdad. Yo debo perdonar, esa es una verdad que Jesús me dice. Cuando yo perdono, esa verdad vivida en mí se hace luz. Entonces ese acto bueno de perdonar se hace un filamento que se une a la luz eterna y me llena de luz. Cuando no vivo la verdad, ejemplo, cuando me enojo y por mi enojo dejo de hacer el bien, no hago un favor, respondo mal, no vivo la verdad. Porque Jesús me mandó ser paciente, ser manso como Él es manso. Ser mansos, yo soy manso y humilde de corazón. Cuando yo no vivo esa verdad, entonces ese acto no forma el filamento para conectarme a la luz eterna y se queda en tinieblas. Por eso la verdad es luz y la verdadera luz es la verdad. Pero ¿cuál verdad? Aquí está la verdad conocida, importantísimo. Abrazada, ¿cuándo abrazo la verdad? Cuando ya conocida siento el deseo de vivirla, me dispongo a vivirla. Esa verdad también tiene que ser amada, no hecha regañadientes, sino con amor y puesta en práctica. Esa verdad es la que se convierte en verdadera luz, la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica. Yo puedo conocer muchas verdades teóricamente, pero en la práctica no las vivo. Ahí no hay luz, esa verdad no se convierte en luz. También puedo conocer muchas verdades y sentir en mi corazón el deseo de vivirlas, pero me quedo en deseos. Llega el momento
y no la vivo, tampoco se convierte en luz. La conozco, quiero vivirla, pero no la vivo, entonces no se convierte en luz. La verdad se convierte en luz cuando llena los 4 requisitos: conocida, abrazada, amada y puesta en práctica. Eso es lo que la transforma en la misma luz, la hace poner dentro y fuera nuevos continuos partos de luz. El parto de luz. ¿Cuál es el parto de luz de una verdad? Un acto ejemplar, un testimonio de bondad. Ese es un parto de luz, una verdad vivida. Esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma, porque Dios es verdad y el alma está atada a la verdad. Es más, la posee. Dios es luz y ella está unida a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Es importantísimo entender esta relación entre la luz y la verdad. Es la luz y la verdad los que forman la vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo obtengo la luz? Con obras buenas. ¿Cómo vivo la verdad? Conociéndola, abrazándola, amándola y poniéndola en práctica. Continuamos en este volumen 17 de marzo 1 de 1925. Pero mientras yo alimento al alma de verdad y de luz, porque Jesús es la verdad y Él es la luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina, claro. Jesús quiere darse todo Él como verdad y como luz a nosotros. Pero si nosotros con nuestra voluntad no nos disponemos a recibir esa corriente de la comunicación divina, ¿qué pasa? No nos puede llegar la corriente. Cuando no estamos dispuestos, cuando no leemos las verdades, no las estudiamos, no las meditamos, no nos esforzamos por ponerla en práctica, entonces la verdad no se puede convertir en mí en luz. Yo no puedo recibir la luz de Jesús. Cuando yo no me uno a Jesús, pues no puedo recibirlo a Él, que Él es la luz. Por eso dice Él, se necesita la disposición de la voluntad. ¿Qué pasa? Tú tienes una casa, compraste una casa, te la dan sin bombillos. Si tú consigues para la sala un bombillo de poquitas bujías, que tiene filamentos pocos y muy pequeños, y lo conectas a la corriente, te da luz, pero muy poquita, porque la disposición de ese bombillo es poca. Pero si tú consigues una lámpara de muchos vatios, como tiene tantos filamentos, te va a llenar de luz y te va a dar una luz inmensa. Y eso es lo que dice Jesús, según la disposición que tengamos en nosotros, nuestra voluntad, así recibiremos la luz. Dice, puede suceder como a la corriente eléctrica, a la cual no le basta que se genere la corriente, pues ya la casa te la dan con la corriente generada, sino que se necesitan los preparativos para recibirla. Pero con todo esto, no a todo llega la misma luz, sino según las lámparas que se tienen. Si consigues una lámpara grande, te dará mucha luz. Si le pones una lámpara pequeña, pues te va a dar poca luz. Quien tiene una, recibe una luz. Quien tiene 10, recibe 10 veces la luz. Si las lámparas contienen más filamentos eléctricos, se ven más plenas de luz. Si tienen menos filamentos, a pesar de que haya espacio en el vidrio, una lámpara grande, pero tiene bombillos pequeñitos, la luz es pequeña. Y a pesar de que la fuente de donde viene la corriente puede dar más luz, no la recibe porque falta la fuerza de la electricidad en las lámparas para recibirla. No en la corriente, en las lámparas.
Dicen los filamentos que se conecten a esa corriente. Según la clase de filamentos depende de la luz que recibas. Por eso se necesita la corriente celestial que quiera dar la luz, y Jesús la quiere dar. Pero también se necesita la corriente humana para recibirla. Y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros filamentos para volver más completa la luz que quiero encerrar en ti. ¿Cuáles son los mejores, pudiéramos decir, cuáles son los filamentos de mejor calidad que yo debo conseguir para llenarme de luz? Porque la luz es la que va a formar la vida de Jesús en mí. ¿Cuáles son los filamentos de mayor calidad? Los actos hechos en su voluntad. Cada acto hecho en su voluntad va a agregar más filamentos para darme la capacidad de recibir abundante luz y poder dar a Dios la facilidad de que me llene toda de luz, que me encierre en su luz. Es importante entonces, ya para concluir, tener presente esto, que lo podemos resumir así. Todo acto bueno es fruto de una verdad conocida. ¿Cuál es la verdad? Los mandamientos son verdad, la palabra de Dios es verdad, el Evangelio es verdad. Yo debo conocer esa verdad. Los escritos de Luisa Picarreta son verdad. Esa verdad conocida, comprendida, abrazada, amada y practicada es lo que me va a comunicar en luz. Cuando yo practico esa verdad, es un acto bueno que hago. Es una luz que sale de mí. Es un parto de luz. Cada acto bueno es un parto de luz, porque no solo me llena de luz a mí, sino que llena de luz a los que están a mi alrededor, a los que ven ese acto. Se estimulan para hacer ellos lo mismo y glorificar a Dios en sus vidas. Estoy llamado a ser luz. Estoy llamado a comunicar verdad. Pero tengo que disponerme. Y la mejor manera es haciendo mis actos en la voluntad de Dios, porque yo puedo hacer actos buenos, pero con mi voluntad humana. Los actos buenos con mi voluntad humana no van a comunicar abundante luz. Jesús hace la comparación y dice que un acto bueno hecho con la voluntad humana es una luz pequeñita que ilumina a unos pocos. Y yo estoy llamado a ser luz sol, luz de sol, no luz de bombillo, sino luz de sol. Y esa luz de sol será en mí cuando vivo los actos hechos en la voluntad de Dios. Les invito a retomar los capítulos como siempre, no nos quedemos solo escuchándolo, sino leámoslo, retomémoslo, vivámoslo, para que cada vez más esa voluntad de Dios sea siempre en nosotros y la vida de Jesús crezca más en nuestro interior. Vamos a terminar fundiéndonos en Jesús luz, en Jesús verdad, haciendo nuestras sus palabras, sus intenciones, sus afectos, sus peticiones al Padre, y con su misma voz, con su mismo corazón, y también el de nuestra Madre, que es uno con Jesús, pidamos al Padre este reino, para nosotros y para el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.